Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Tranquila, Marge. Si alguien quiere entrar aquí, mi alarma nos avisará oportunamente. ¡Oh! Mira el pececillo, Marge. ¡Miren, tengo el segundo premio! ¿Ganaste un premio? No, me lo robé. Robar es mal. Frecuentemente escuchamos historias y relatos de cómo a un vecino o conocido le asaltaron o lo robaron en su casa. Sin embargo, raras veces hacemos caso de estas historias, o tomamos medidas o recaudo. Desgraciadamente las personas actúan o reaccionan cuando es demasiado tarde. En este audio vamos a hablar del robo a casa habitación, los asaltos y algunos tipos de delincuencia. Además de ayudarlo a que prevenga este tipo de hechos, es más fácil para la televisión y los medios de comunicación el ser amarillistas, presentar grabaciones e incluso realizar testimonios con música dramática de fondo, que el presionar a las autoridades para prevenir los robos, e incluso fomentar el pánico y la preocupación, mas no ocuparse y tomar medidas en el asunto. Incluso estos medios de comunicación caen en el engaño, puesto que realizan dramatizaciones sin avisarle al público. Para ellos representa un enorme negocio, puesto que la mayoría de la prensa escrita y algunos medios de comunicación, como Televisión Azteca, sobreviven gracias a la nota roja y al amarillismo. Las autoridades del Distrito Federal buscan a estos dos hombres que usted tiene en pantalla. Se trata de un par de delincuentes dedicados a robar relojes finos en diversos puntos de la Ciudad de México. Este es el último de sus atracos. Sus víctimas fueron en exhibición. Observe usted estas imágenes. Las cámaras de seguridad de un restaurante en Puebla captaron a dos sujetos junto a la mesa de una familia. El de playera verde vigila que nadie los observe. Procuraré no ser reiterativo en los temas y manejar la información lo más clara y precisa posible, además de abordar el tema de una forma amena y sin tanta exageración. Comenzamos. ¿Hay señales del ladrón? Vendrán. ¿Por qué? Es lo suyo. ¿Por qué? Es un ladrón. El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use o uso razonable por ser un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento, debido a que el contenido no es apto para niños. Se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter débil o impresionable, le recomendamos que para este audio cierre la puerta y corra. Muchas gracias. Francisco Rivas, director de la organización no gubernamental Observatorio Nacional Ciudadano, informó que durante el primer cuatrimestre de este 2014 fueron denunciados 33.666 casos de robo a casa-habitación. Esta cifra se desprende de más reciente reporte de delitos de alto impacto que ubica al asalto a vivienda como el ilícito que más ha crecido en este periodo.
El robo a casa-habitación, a diferencia del secuestro o los asaltos, no diferencia entre una clase social y otra, puesto que, debido al aumento de la venta de drogas y la crisis social, cualquier persona es capaz de introducirse a la casa más humilde y robarse el radio o una tele para cambiarla por una dosis de drogas con el dealer más cercano. Sin embargo, sí tiene tinte de desigualdad social, puesto que a pesar de ser las personas que menos pertenencia de valor ostentan, los pobres son la clase más desprotegida en este aspecto. Mientras que una persona de clase media o alta puede preparar bardas de concreto sólido, contratar personal de seguridad o pagar cada mes una alarma asistida e incluso irse a vivir a un country o privada con seguridad, los pobres ni siquiera tienen casas de concreto, sino que muchos viven en casas de lámina de cartón, puerta de madera o no les importa la seguridad de su hogar. Mientras que una persona de clase alta puede tener contactos o amigos que le ayuden a encontrar sus pertenencias, e incluso la policía trabaja de forma privada para ellos, como es el caso de Laura Zapata. La mayoría de personas ni siquiera denuncian, puesto que el Ministerio Público está abarrotado de personas esperando para levantar un acta, o simplemente los ignoran, y la policía que los atiende les dice que se comiencen a resignar. Mientras que alguien viaja en coche privado con blindaje o hasta en helicóptero, los ciudadanos se exponen a que los asalten en el transporte público, en el metro e incluso en las calles al llegar de trabajar o de estudiar al regresar a sus hogares. El robo se lleva a cabo en varias modalidades. A base de marcas y pintas con forma de figuras jeroglíficas, los delincuentes marcan las viviendas de las que están a punto de robar. Los delincuentes que están llegando no serán de acá, tendrán información de acá y vienen de otros sitios y empiezan a marcar los domicilios. ¿En qué forma? Si en el domicilio, si vive una sola mujer, si es anciana, o si el domicilio de qué horas a qué horas está, si tiene perro, no. Cada jeroglífico tiene un significado. Por ejemplo, un triángulo, casa ya robada, significa, ¿no? El círculo dice, cuidado con policía. O sea, se supone que en ese tramo, o policía o sereno que está por esa ronda y que van a tener mucho cuidado. Inútil insistir, es una casa, o sea, que es muy segura, que es difícil ingresar. En el otro es buena acogida, se habla de Dios. O sea, que cuando ven este jeroglífico quiere decir que se puede fácilmente robar ese domicilio. Una cruz con un círculo significa que el dueño regresará pronto. Un rombo simboliza que la casa está deshabitada. Un triángulo que esa casa ya fue robada. 3 círculos que la casa está lista para ser robada. 3 rectángulos que la casa está habitada solo por mujeres. Una cruz que están de vacaciones. 4 líneas verticales paralelas separadas por una horizontal que no hay nada valioso. Lo que parecen 3 letras L manuscritas, que hay cosas de valor, y un canasto de bebé visto de lado, que en casa solo hay una mujer. Es una de las tantas casas en donde aparecen símbolos y algunos letreros, por ejemplo, esos 3 puntos. De acuerdo al informado por la Policía Municipal en un tríptico, se dice que cuando aparecen 3 puntos en una vivienda es porque está lista para ser robada. En esta casa hay 2 señalamientos con 3 puntos, este es el otro, y están en lugares de fácil acceso para que se puedan brincar, y curiosamente es una casa donde no hay nadie por las mañanas y por las tardes. En todas incurre la violencia y el despojo. Número 1. El más recurrente. El usuario no se encuentra en su hogar y se rompen cerraduras, se revientan candados o en casos más extremos, se revientan muros y paredes. 2. Esperar a que el usuario llegue a casa y seguirlo y amenazarlo, o introducirse de noche al hogar y amenazar a la persona o familia entera para quitarles lo que puedan, en algunos casos con lujo de violencia, aunque se dan casos de que ocurre de día, también casos en que la familia duerme y no se dan cuenta del robo. Por lo general es entre las 3 y 5 de la madrugada. 3. Abuso de confianza.
En este caso se puede presentar en la modalidad de robo hormiga. Trabajadores que contratan para realizar servicios de construcción o domésticos, que roban material o se introducen a la casa a ver qué se llevan. Aunque pueda ser que se hagan de confianza, con el único fin de buscar robar o asaltar más adelante a la familia. 4. Robo en la calle. Asaltos a transeúntes en motocicleta o a pie, con armas de fuego o cuchillos. Los semáforos de noche o los atascos vehiculares a cualquier hora del día. Las calles sin iluminación. Son elementos que utilizan los asaltantes. A veces utilizan armas reales pero sin balas. De esta manera amagan a los conductores o a los transeúntes, y si son detenidos le reducen los cargos al alegar que el arma estaba descargada. 5. Utilizan engaños para hacerse pasar por empleados de cable, teléfono o se disfrazan de servidores públicos para entrar a hogares con personas dentro y despojarlos de pertenencias de valor. Aunque también pueden engañar a las personas argumentando que son mujeres que quieren pasar al baño o que son perseguidas. El mayor problema de estos robos es que siempre existen personas que son testigos o pueden llamar a la policía sin intervenir, pero no lo hacen, aun cuando observan que a alguien más le quitan su coche o su celular. Los ciudadanos estamos totalmente indefensos, desde el sistema legal, que es el único que tiene permitido portar y utilizar armas de fuego, y el único capaz de hacer uso legítimo de la fuerza, o que solo permite que las personas tengan armas de calibres pequeños registradas en sus hogares, mientras que en la misma red social Facebook se venden armas como un águila del desierto de 45 milímetros o rifles de asalto AK-47 o M16 por algunos miles de pesos. Solo bastan unos cuantos clics para que cerca de tu ciudad exista alguien que te pueda vender un arma, o todos conocen al que puede conseguirlas. Los delincuentes pueden conseguir fácilmente armas en menos de 3,000 pesos, mientras que al ciudadano común, la Sedena le vende la misma arma en 18,000 pesos. Sobra decir que tienes que comprar con ellos los cartuchos y que solo puedes almacenar cierta cantidad en tu casa. Entonces, calcula tú qué hace más daño, una pistolita calibre 38 o 22, o un rifle de asalto o pistola calibre 45. Incluso el Código Penal Federal tipifica como abuso de la fuerza si matas a machetazos a un violador dentro de tu casa. Entonces nos queda claro que el único camino que tenemos es el de la prevención. Tipos de seguridad. En el caso de robos y asaltos, hay dos tipos de seguridad: seguridad activa y pasiva. La seguridad pasiva es la que podemos montar en puertas y ventanas, a fin de mantener el hogar seguro, observar los puntos débiles del techo y las paredes y huecos o lugares por donde podrían entrar a nuestra casa o negocio, y reforzarlos con barras de acero, candados y pasadores. Si bien en Estados Unidos les encanta usar vidrio y madera en sus casas, aquí debemos de armarnos con puertas de acero y concreto. Por su parte, la seguridad activa son los medios que podemos utilizar para prevenir que se llegue a la seguridad pasiva: los vecinos que nos cuidan, un perro o un cocodrilo en el patio, las alarmas, un hipopótamo en la casa, un aviso de que se disparará a todo aquel que entre a la propiedad, entre otras cosas. Una persona no puede cargar con un arma de fuego en la calle o una alarma. Sin embargo, sí puede comprar un bastón retráctil y tomar cursos de cómo utilizarlo. En caso de las mujeres, pueden comprar un aerosol de pimienta o un taser o chicharra de 5,000 voltios e igual, aprender a utilizarlo. No utilizar estos elementos si no se ha practicado o instruido en cómo utilizarlos, puesto que puede que nos los quiten y los usen con nosotros. La correcta combinación de seguridad activa y pasiva nos ayuda a mantenernos seguros. Quizás la mayor de las armas sea el sentido común. Si sabes que algo puede pasar en relación a robos y asaltos, no te expongas estúpidamente a ello, como salir en bicicleta o a correr a lugares solitarios o donde sepas que han asaltado, y luego presumir que lo haces para que digan: ¡ay, qué valiente
Vente, tómame aquí mismo, macho encabronado. Si ya te tienen atorado, rodeado o encañonado, mejor que entregues lo que te piden y no te expongas a resultar herido. Cuesta más trabajo recuperarse de las heridas que reponer lo perdido. Platicamos con 2 personas que fueron violentadas en su domicilio. Nos narran los sentimientos que se generan tras ser víctimas de este delito. Primero, pues sientes mucho miedo y ya no entras tranquilo a tu casa, pues yo ya no entraba a mi cuarto, y me asomaba a los closets a ver todo eso. Ya lo que se llevan, pues ya no te preocupó tanto, sí te duele. La señora María un día regresó a su casa encontrándose la sorpresa de que por una de sus ventanas habían ingresado los delincuentes. Yo iba subiendo la escalera cuando vi que habían quitado la ventana, la ventana del patio, y por ahí fue que se brincaron. Pues ya empecé a sentir un miedo horrible y vimos que ya estaba saqueado todos los cajones de los cuartos de nosotros. Más allá del coraje y la impotencia, el miedo se apodera de las víctimas. De hecho, se tuvieron que venir otras de mis hermanas a dormir unos días con nosotros porque nos daba mucho miedo entrar a la casa. Es un miedo tremendo el que te dejan. Una inseguridad, pues, en tu propia casa. Pero no todos los robos son cometidos por desconocidos que allanan tu casa. También confiar demasiado puede ser peligroso. Sí, más o menos en julio me operaron, entonces buscamos una persona que nos ayudara. Una de mis hermanas nos la recomendó y duró esa persona un mes más o menos, un mes y medio, y en el lapso de ese tiempo se había llevado casi todas las alhajas que nos quedaron, hasta ropa interior. La señora Dolores se enfrentó a su empleada doméstica, quien reconoció que había tomado diversos productos, incluso le entregó las boletas de empeño de los mismos. Y ya cuando nos dimos cuenta de que faltaban algunas cosas, se le dijo a ella y ella dijo que no había robado, pero nos dimos cuenta, la presionamos pues y nos dimos cuenta que se estaba llevando las alhajas y diario las estaba empeñando y traía 28 boletas de empeño de puras alhajas y cositas que se había llevado de aquí de la casa. Lo que es un hecho es que hay un daño psicológico que cambia la calidad de vida de las víctimas de un robo. Es más, yo a veces salgo el domingo principalmente, por aquí es muy solo y me quiero ir a pie a misa y no, mejor regreso por el carro porque me da miedo. Autodefensas urbanas y los justicieros. Se veía venir. Nadie puede estar por encima de la ley. Solo el Estado puede administrar la justicia. A pesar de la captura de Mireles y las encontradas opiniones a favor y en contra, el fenómeno de las autodefensas y los movimientos de justicieros e incluso comandos armados patrocinados por empresas para barrer a grupos de asaltante, robo organizado a casas, comercio y secuestradores, o simples rateros comunes que amanecen tirados en la calle, sigue en aumento. No solo en Sierra o los ranchos han aumentado la venta y el trasiego de armas de fuego, incluso de uso exclusivo del ejército, sino también en zonas urbanas, incluso en plena capital del país. Los que no pueden se arman con palos y machetes. Si la Policía Federal gasta millones en logística, armamento y tecnología, el crimen organizado gasta en motocicletas, celulares y salarios para menores de edad, los cuales utiliza para vigilar las zonas donde opera el crimen organizado. Las personas creen que esto es algo normal, sin embargo, nunca piensan que esos menores se convertirán en asaltantes a mano armada, sicarios o secuestradores, o que formarán su propia célula del crimen organizado. El crimen organizado, a diferencia de las fuerzas federales y las que luchan contra el narco, invierte en logística e incluso contrata a ingenieros para sus operaciones en telecomunicaciones. En el país no existe un Estado de Derecho, ese que sacrificas tus libertades a costa de recibir ciertas garantías y derechos. Hace muchos años el crimen organizado lo compró. La justicia es lenta y muy tardada y escasa. Todos conocemos el caso donde un individuo anónimo sacó un arma y ejecutó a los asaltantes que intentaban robar un negocio o hasta el transporte público. Siempre es anónimo, porque en los casos donde sale su nombre es asesinado a las semanas.
Por eso es que los ciudadanos tienen miedo de reaccionar de alguna forma en contra de la delincuencia. Aunque también conocemos los casos en donde un grupo de personas linchan o matan o queman a un ratero que fue sorprendido robando. Mireles, las autodefensas y los justicieros no son un problema más, es el resultado de la suma de todos los males, el cual se puede resumir en un solo problema: las drogas y el desempleo. Existen muchos jóvenes que por una cosa u otra se enganchan en drogas y terminan dedicándose a ser el ratero de la cuadra, si es que no consiguen un empleo con un narcotraficante que les da una camioneta y armas de fuego. Disertar sobre la justicia, las leyes, las normas, el ejército, el cumplimiento de la Constitución, la Policía Federal y todos los discursos presidenciales y la eterna negación de los medios de comunicación con publicidad institucional que dice que vamos ganando, no sirve de mucho. A un asaltante armado no le interesa. Mucho menos le interesa a un miembro de la familia, un amigo o un conocido cuando ha sido víctima de las consecuencias del abandono y corrupción del Estado a manos de personas verdaderamente incompetentes. Es necesario que el Estado tome cartas urgentes en el asunto, porque el Estado de Derecho está muy roto. Entonces, debemos de pensar primero que nada, ¿quiénes son los que fomentan el robo? Bueno, primero que nada, todos aquellos que compran cosas robadas, desde aquellas personas que se sienten magnates los domingos al ir a comprar al tianguis, hasta las autoridades a diferentes niveles, que no investigan la procedencia de los artículos que se mercan en los tianguis. A mí me ha costado varias amistades el decirle a un amigo que por qué compra teléfonos robados, a sabiendas de que fueron despojados con violencia a otra persona que lo compró con sacrificio. Desde el Ministerio Público que obstaculiza las denuncias, el personal o la policía investigadora, hasta la policía local que sabe quiénes son los rateros, en dónde están las casas que venden droga, cómo trabajan o vigilan a las personas, y quiénes son las personas que compran cosas de valor, o en qué lugares almacenan lo robado, o lo cambian por drogas, y quiénes venden y trafican con artículos como celulares, o los desbloquean sin problema alguno, sin persecución de ninguna autoridad. Los ciudadanos y las empresas deberían de exigir que las operadoras puedan bloquear los dispositivos robados, y que la policía detenga a aquellos que los modifican para que vuelvan a funcionar o los desbloqueen. Por eso se aplaude que Apple sea la primera empresa que desarrolla efectivamente una manera de bloquear sus dispositivos. Incluso tú puedes saber quién es el ratero, en qué lugar tiene tus cosas, pero la policía asegura que necesita de una orden para poder entrar a la casa en cuestión. ¿Puedes creer que si entras y sacas tus cosas, el dueño puede denunciarte por invasión a la propiedad privada? Mamadas pendejas. En segundo lugar está la ciudadanía, que permite que la casa abandonada o el hogar de una anciana que murió y dejó a sus hijos a la suerte se convierta paulatinamente en una casa de drogadictos, donde se vende droga o se almacenan cosas robadas, lugares que permiten que los delincuentes vigilen a sus vecinos para saber a qué hora entrar a robar, y que por miedo a las represalias no denuncian dichos hogares. También tenemos que hablar de la corrupción de las autoridades, que permiten que estas personas sean avisadas por los mismos cuerpos de seguridad de en qué momento y día les van a caer para catearlas, e incluso revelan quiénes fueron los que levantaron la denuncia. Por eso se recomienda usar celulares sin registrar. Como dije en otro podcast, por eso surgen las autodefensas o los comandos armados vecinales en contra de la delincuencia. Por eso las personas apoyan a los narcotraficantes que localizan, ejecutan y amenazan a los rateros locales, con que al primer robo los levantan y matan. Esto pasó en esta comunidad. Se frenó la delincuencia y el robo, no porque las autoridades hicieran su trabajo, sino porque un capo mató a muchos rateros y otros mejor dejaron que los encarcelaran antes de que les pasara lo mismo.
Lo que usted ve aquí es un artefacto electrónico conocido como inhibidor y bloquea la señal satelital de los dispositivos de rastreo de vehículos. En este caso, la víctima es el conductor del carro y no el pasajero. Mientras el perjudicado está plagiado, el delincuente enciende el inhibidor y logra perturbar la señal que se recibe del satélite hacia el dispositivo del vehículo para evitar que sea ubicado. ¿Sabes a dónde llamar en caso de una emergencia? ¿Quieres hacer una denuncia y no sabes cómo? ¿Dónde pedir auxilio? O en su caso, pedir apoyo psicológico. El 066, la respuesta inmediata. Llama al 066, te atenderemos de forma profesional y confidencial. Canalizaremos tu solicitud a la instancia correspondiente. 066, somos tu ángel guardián. Delincuencia y turismo. El gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a México, advierte del incremento en el número de secuestros y de la violencia por el crimen organizado. Exhortó a sus connacionales a evaluar la situación de seguridad en cada estado. Así, el vecino país aconseja a sus ciudadanos no viajar si no es esencial a estados como Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, San Luis Potosí, Estado de México, Coahuila, Colima, Michoacán, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas y Durango. Si bien existe una gran polémica al respecto de los avisos que emite Estados Unidos para sus compatriotas, sobre todo por páginas y personas nacionalistas y conservadoras, como es el caso de Imperial Bowl, que se pone como loco. Debemos de admitir que existe una seria crisis de inseguridad en los estados que se mencionan en las alertas, y como aquí no somos el secretario de Turismo o el de Relaciones Exteriores, que sale preocupado por las remesas americanas que representan una enorme parte de la economía nacional, ni mucho menos los incompetentes y corruptos gobernadores y secretarios de seguridad que solo se quejan y dicen que todo está bien. Ajá. Todo está bien. Estamos de puta madre. Tenemos que emitir las siguientes consideraciones. Si considera que el estado o ciudad presenta una alta tasa de crímenes, piénselo 2 veces y acuda al lugar solo si es extremadamente necesario. No confíe en los medios de comunicación, mucho menos en los del destino turístico que pretende visitar. Mejor consulte con familiares o directamente investigue en medios de internet sobre la inseguridad del punto al que desea visitar. Las redes sociales son una muy buena fuente para tomar determinado recaudo, además de las secciones policíacas de los periódicos en línea A Dónde Va. No circule en carreteras de baja velocidad, no tome atajos, no circule de noche con su familia, mucho menos en solitario. A toda costa evite carreteras de terracería. Si no cuenta con un seguro para el coche, contrate uno por el tiempo que va a viajar. Algunos tienen amplia cobertura e inclusive asistencia en el camino. Deténgase en hoteles dentro de la ciudad y no en los de paso. Si desea descansar, hágalo cerca de las casetas de vigilancia. Procure que al detenerse en gasolineras o estaciones de servicio, no hablar con nadie ni mencionar que viene de viaje. No reponga combustible en lugares solitarios. No se detenga en carretera a menos que sea absolutamente necesario. Dentro de su estructura criminal se encuentran las antenas del comercio informal, que son personas con radios y motonetas que son los encargados de vigilar los movimientos de las autoridades. Además, dan aviso de los negocios con mayor clientela o cargamento de diamantes u oro en las joyerías. También tienen la encomienda de custodiar determinadas zonas, punto clave para el tráfico de droga y armas. Bienvenidos a su sección. Comentemos el podcast. En esta ocasión, hablaremos de los modus operandi de los rateros, justo antes de entrar a robar un domicilio. Para ello tenemos a un especialista. El perro investigador del Canal 6. Hola. Papá, ¿quieres escucharme? Shh, Lisa, está ladrando el perro. Nos dice que existen 2 tipos de robos, el robo premeditado o planeado, y el robo oportunista. ¿Cómo ocurre esto?
Comenta que si bien los robos pueden ser por parte de drogadictos o ladrones comunes y corrientes que se roban la manguera o el perico, existen bandas que forman parte del crimen organizado con logística y operativos que saben perfectamente cómo operar. Coches, conocimientos en cerrajería, herramientas y personal. Dice que en ambos casos los rateros buscan casas solas, de preferencia que tengan horarios establecidos, como obreros y estudiantes, en donde todos trabajan, a manera de llegar a determinada hora en que se encuentre cerrada. Si hay personas, y les responden, se harán pasar por vendedores o que buscan a una persona. En otros casos, buscarán engañar a la persona para entrar a la unidad. Háblenos más del tema. Nos comenta que por lo general, los rateros duran entre 5 a 10 minutos tocando a la puerta, mientras observan hacia todos lados para ver si no hay nadie que salga a preguntar qué buscan. En ocasiones se marcharán y regresarán, mientras observan el tráfico y circulación en las calles. No se hacen pasar por personas sospechosas. Utilizan coches relativamente nuevos, generalmente doblados o con placas sobrepuestas. En su mayoría camionetas, cuando saben que pueden obtener muchas cosas de valor. Si bien las bandas o los criminales pueden ser vecinos o ladrones que viven en la misma colonia, existen bandas que realizan recorridos en colonias lejos de su área, o son aconsejadas y avisadas por delincuentes o drogadictos que se intercambian información o soplos. Algunos más realizan viajes en coches a otras ciudades con el fin de encontrar nuevas casas que robar sin ser identificados plenamente. Se visten bien. Camisas, corbatas, trajes, mujeres elegantes, hombres limpios y de piel blanca. Pueden usar vestimenta de empleados del agua, luz, teléfono. Generalmente aparentan que hablan por celular, o que esperan al inquilino. En casos donde el robo es premeditado y mediante visitas anteriores, saben en dónde están las cámaras de seguridad. Evitarán voltear a verlas a toda costa, si las rejas o recibidores se encuentran abiertas. Pasarán varias veces, hasta entrar a la casa en cuestión. Acto seguido, forzarán las puertas, o utilizarán un cerrajero para entrar a la casa. Las bandas más organizadas se componen de 3 o más sujetos. Se comunican con celulares desde adentro y afuera para vigilar la presencia de los inquilinos o las autoridades. Los más organizados incluso colocan halcones que les avisen en cada esquina del movimiento. Más en casos donde ya se sabe qué vehículos utiliza o quiénes son la familia en cuestión. Dice que los robos son relámpagos. Por lo general son en menos de 10 minutos. Aunque se dan casos en donde al ver que quedan impunes al circular varias veces por el lugar de los hechos, regresan y son capaces de llevarse hasta el gato. Utilizan mochilas y bolsas que encuentran en la vivienda para robar todo lo que exista de valor. Muchas gracias, señor. 4:17 de la tarde. Un hombre estaciona su auto de lunas polarizadas en la entrada de esta lujosa residencia en La Molina. Tiene lentes, viste con chaleco y corbata, y tiene un audífono pegado a la oreja izquierda. Sabe que una de las cámaras de la casa lo está enfocando, por eso, en ningún momento, muestra el rostro. Está claro, se trata de un delincuente que recibe y da indicaciones a los otros dos que se encuentran dentro del lujoso auto. En el momento él tiene un audífono en el oído, se está comunicando con los que están en el interior del vehículo. Bastan 3 minutos de reconocimiento para que baje el segundo delincuente. El técnico, el experto en chapas, aquel en cuyo maletín están las herramientas necesarias para vulnerar la puerta de esta residencia. Él sabe que hay cámara, está tapando el rostro, el gorro. Con un maletín baja. Con un maletín. Ahí están las herramientas para comenzar a trabajar en la chapa. Ahí ingresaron. Ahí ingresaron al domicilio. Cierran la puerta y aparentemente nada sucede. Ellos ya ingresaron a trabajar. Esta casa en La Molina tenía 5 cámaras, un cerco de seguridad, una persona que cuidaba, pero aún así, 3 ladrones ingresaron con un auto de lujo y se llevaron casi todo. El guardián de la casa se da cuenta que se trata de un auto sospechoso. Se acerca a la puerta, pero es tarde.
Los delincuentes tienen el control. Pero ya le está comunicando que el vigilante se está acercando a la puerta. Ahí ya le comunicó telefónicamente que el vigilante está acercando a la puerta. Ahora le va a avisar, el otro sujeto, cuando el vigilante esté en la puerta, se va a acercar a él, lo empuja y lo jala. Ahí lo están jalando al vigilante. Y lo llevan y lo dejan, ahí está, al señor lo ponen manetado. Ahí vamos a ver el rostro del otro sujeto que todavía no se ha percatado de la cámara. Mira, él se le ve el rostro. ¿Te das cuenta? Ahí dice, tápate porque hay cámara, tápate porque hay cámara, y se comienza a tapar recién. Ya dentro de la casa, los delincuentes maniobran la puerta de la cochera para que el auto ingrese. Ahí van a cargar dinero y joyas valorizadas en más de $100,000. Ahí cierra la puerta, son dueños de la casa. Se le vuelve a abrir la puerta. Y ahí no sabe si cerrar la puerta o taparse el rostro, porque sabe que está la cámara de seguridad. Al final de este podcast encontrará las medidas de prevención en contra de los rateros. Continuamos. Si tienes una emergencia, llama al 066. 066 coordina diferentes instituciones y corporaciones de seguridad pública y de auxilio, las 24 horas todo el año. Su mal uso puede costar vidas. El secuestro en México. Si bien los secuestros famosos o los que aparecen en las noticias ocurren en mayor escala con millonarios o empresarios de alto nivel, en México ocurren miles de casos de personas de clase media o de escasos recursos, a los cuales les piden menos de 10,000 pesos para negociar la liberación de las personas. Son los famosos secuestros express. A su vez, también tenemos el delito de las extorsiones, donde se amenaza a una familia o persona, a veces premeditadamente y otras al azar, para que liberen una determinada cantidad de efectivo. En ambos casos tenemos el problema de la desigualdad social, puesto que las personas más ignorantes y desinformadas, además de las más ninguneadas y olvidadas por las autoridades, son las que tienen más posibilidades de ser víctimas, puesto que el secuestro no va solo de altos empresarios, sino de humildes amas de casa, obreros, trabajadores, mujeres y estudiantes. Por su parte, las empresas privadas de seguridad, las de unidades blindadas e incluso los que manejan geolocalización con sistemas de posicionamiento satelital y rastreo de microchips injertados bajo la piel, va en aumento. Un lujo que solo los más poderosos pueden pagarse. Sobra decir que gran parte de estos hechos no se reportan o son conocidos por la ciudadanía en general, ya que tanto los medios de comunicación como los familiares de las personas no informan de estos hechos, unos por regulaciones a los medios y otros por miedo a las represalias o vergüenza. Se estima que solo 1 de 10 hechos relacionados a extorsiones y secuestros es denunciado ante las autoridades, e incluso los que se denuncian, el Observatorio Nacional de Seguridad y Crímenes no lo reporta a los medios de comunicación. Sin hablar del tema de la corrupción de todos y cada uno de los cuerpos de seguridad pública en el país. Esto ha orillado a las familias mexicanas a utilizar un bajo perfil, incluso en sus hábitos de consumo, a su vez que los empresarios extranjeros cierran sus empresas y abandonan el país tras sufrir de un secuestro, dejando tan solo a los mexicanos con el problema. Así que, mientras las autoridades se pasean escoltadas por donde sea, los ciudadanos están encerrados en sus hogares. Los más de 34,000 casos de secuestro anuales en México parecen no simbrar la conciencia de las autoridades ni de la sociedad, pero el testimonio de un solo ser querido puede ayudarnos a ponernos en sus zapatos. Esta imagen fue enviada por los plagiarios de un adolescente a su madre y muestra el sadismo y frialdad de los delincuentes. Mamá, por favor, ya dales el dinero. Saben que tenemos el consultorio y por el consultorio hay 3 propiedades en bosques de Ghana y en bosques de África, esquina con Camerún, tenemos 3 propiedades más. Ya por favor, si no van a cortar un dedo. El dolor de un secuestro no distingue posición económica o social. Mi mensaje para esas personas que se la llevaron y que la tienen es el siguiente: por piedad, les
Les suplico devuelvan a mi hija. Lo único que me interesa es recuperarla. Para familiares y las propias víctimas, este episodio se guardará hasta el último día de sus vidas. El no saber dónde estaba Hugo a mí me volvía loca, o sea, de verdad era algo que me rebasaba, era algo como tratar de arañarlo de las entrañas de la tierra. Solo cuando un hecho cala tan profundamente, existe la suficiente fuerza para exigir resultados. Señores, si piensan que la vara es muy alta, si piensan que es imposible hacerlo, si no pueden, renuncien. Estas son apenas algunas de las muchas historias que ha cobrado este crimen en nuestro país y que se ha elevado significativamente en el último sexenio. Todo este ataque o combate a la delincuencia organizada en la parte que tenía que ver con drogas, que fue como originalmente inició hace 5 años, se enfocó fundamentalmente al narcotráfico. Se han debilitado, se han cortado las posibilidades y la expansión económica que ellos han tenido. Han optado por el delito de secuestro como una forma de refuncionalizar su economía. Los Zetas y la familia michoacana en particular son grupos que se dedican también a la comisión de otros delitos: secuestro, tráfico de armas, extorsión, tráfico de indocumentados, trata de blancas. En el abismo de números, estimaciones y estadísticas, la PGR asegura que en el último año se denunciaron 1.200 secuestros, principalmente en los estados de México, Michoacán, Chihuahua y Coahuila, mientras que organizaciones civiles como el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad señalan que más del 90% no son denunciados, elevando la cifra a cerca de 35,000. En un país donde hay altos índices de inseguridad, pues la cifra negra está permanentemente presente en las estadísticas, porque hoy por hoy no hemos podido observar, más bien hemos observado que las autoridades pues han reflejado cifras lo más apegado a la realidad, y eso nos preocupa porque ¿de qué estamos hablando? ¿De 20,000 secuestros o de 5,000 secuestros? Aproximadamente el 20-25% de los secuestros hoy terminan con la muerte de la víctima, lo cual es una cifra brutalmente alta. En 2008, la organización internacional Pax Christi colocó a México en primer lugar de secuestros por arriba de países como Irak y Colombia. La diversificación de este delito en tradicional, express, extorsivo y virtual ha provocado lo que se denomina la democratización del secuestro, impidiendo encuadrar un perfil del secuestrado. O sea, porque se puede secuestrar a una persona desde por 500 pesos hasta por millones de dólares. El 80% de las personas secuestradas son en los trayectos, son en la calle y en sus vehículos, en los trayectos en los cuales se está trasladando a sus diferentes destinos, ¿no? Sin embargo, la brutalidad y la violencia con la que ejecutan este delito hace ver que no solo se trata de cuantificar el número de casos. Hay casos súper terribles, que es, por ejemplo, cuando las víctimas van siendo mutiladas y entonces se le envía a la familia dedos u otras partes del cuerpo. Entonces para ellos lo más sencillo del mundo es, bueno, pues me estás discutiendo el precio, lo mato y voy por otro. Y esa parte nos ha dado una tremenda mortandad entre los secuestrados y una tremenda violencia ejercida en contra de ellos, ¿no? Por si fuera poco, las víctimas, además del trauma, tienen que sufrir la burocracia del sistema de impartición de justicia. El secuestro planificado o enfocado. La organización delictiva posee un grupo de inteligencia que selecciona a la víctima, realiza un estudio previo de sus movimientos personales y de su familia, actividades, horarios, lugar y tiempo tentativo para el golpe y riesgos. Requiere de una planificación previa para realizar la operación. Eligen al azar a la víctima por la apariencia, actitud en el desplazamiento, zona por donde transita y condiciones para realizar el delito. El secuestro express, cuyo objetivo es privar de la libertad a una persona por varios minutos u horas.
La víctima puede ser la persona que aparenta solvencia económica por su vestimenta, alhajas o vehículo. Las circunstancias, circulando por vías de escaso tránsito, aprovechando la falta de atención al entorno y carencia de sentido de autoprotección. Puede ser sorprendida en momentos de ingresar al garage de su vivienda. Es por eso que debe tomar algunas prevenciones. Siempre lleve las puertas de su vehículo con el seguro puesto y ventanas cerradas o abiertas al máximo de 10 centímetros. Si resulta necesario dialogar con un transeúnte, bajar la ventana no más de 5 centímetros. Cuando camine, hágalo en sentido opuesto a la circulación vehicular. Analice constantemente el entorno. Lleve una suma de dinero reducida. No lleve datos personales de su familia. Mantenga contacto frecuente con familiares. Instruir a los integrantes de la familia menores de edad para que no brinden información relativa a su vivienda, familia y actividades. Conforme un esquema defensivo, programe qué decir, qué hacer y cómo proceder. No ignorando circunstancias extrañas e inusuales, investíguelas y repórtelas. Trate de no establecer rutinas, cambie de rutas y de horarios en la medida de lo posible. Resguarde sus estados de cuenta o su información. Una vez consumado el secuestro, debe tratar de controlar las emociones, no ser informante fácil, escuchar, analizar y responder. Minimizar su situación social y nivel económico. Ofrecer lo que tiene en ese momento. No comentar las posibilidades de conseguir el dinero que puede tener su familia. Si lo presionan a tal punto de obtener su dirección, tratar de no darla. Indicar un número telefónico únicamente. Vecino vigilante. Existe un programa llamado Vecino Vigilante que promueve las autoridades locales. Este no solo se encarga de cuidar y ver quién entra a nuestras colonias o a los individuos desconocidos. El programa no solo trata de que las personas se cuiden entre ellas, por ejemplo, que el vecino cuide la casa que tiene enfrente y las dos de cada lado si observa o escucha cosas extrañas, sino que adopte medidas de prevención, como identificar individuos sospechosos y, en caso de emergencias, sepa a quién llamar, además de que si observa un hecho violento en la calle, esté capacitado para llamar a emergencias y pueda ayudar a frenar a la delincuencia. Este incluye medidas de capacitación. Por lo general, las autoridades locales, en conjunto con Seguridad Pública, instruyen a los ciudadanos, reparten volantes y pegan en las afueras de su casa la calca o letrero de Vecino Vigilante. El programa no solo busca que los vecinos se unan, sino que comiencen a reconstruir el tejido social por medio de la unión de la comunidad, formando parte de un núcleo de vecinos que esté en constante comunicación con las fuerzas de seguridad pública para colaborar en el bienestar de todos. Unidos son más fuertes que si una sola persona busca actuar en contra de la delincuencia. Todo el mundo sabe en dónde está una casa de seguridad, un picadero de drogas, o una casa donde viven drogadictos y ladrones. Los vecinos saben quién son y dónde almacenan vehículos robados para desmantelarlos, o dónde mantienen secuestrada a una persona. Desgraciadamente, las autoridades tampoco actúan sobre las llamadas anónimas o creen que todas son una broma. Si bien el programa solo ayuda a disminuir la delincuencia en menor escala, es decir, los asaltos a personas en una colonia, los robos a casa habitación y cosas en menor escala, las personas deben de entender que muchos delincuentes de carrera comienzan haciendo pequeños trabajos en su comunidad. Por eso es importante para reconstruir el tejido social. Sin embargo, a este programa le falta hacerle las siguientes observaciones. Que no exista un líder en la colonia. Armar la vigilancia a manera de que todos los vecinos sean los encargados. De esta forma no habrá una persona que pueda ser víctima de la violencia o amenazas con tal de frenar el programa. Por ejemplo, alguien que no tiene ganancias por actividades ilícitas, como el que vende droga y ya no tiene ventas porque no han podido robar. Realizar reuniones periódicamente y que cada vecino tenga voz y voto. Buscar que no se atomice o termine el programa por falta de interés de todos y cada uno de los integrantes de la comunidad.
Las reuniones deben de tener un horario establecido y de preferencia los domingos por la tarde, para que nadie falte. La cultura de denuncia. No se trata solo de vigilar y llamar a la policía, sino tratar de saber quiénes son los rateros y dónde viven, a manera de presionar a las autoridades para que den con ellos y no regresen a robar. Todos conocemos a los rateros locales, decimos que son buenos muchachos, que no nos van a robar a nosotros. Siempre existe alguien que sabe dónde vive fulanito, o sabe a quién le vende las cosas robadas. En comunidades donde operan los programas, las personas desconocidas son interpeladas para ver qué andan buscando. Si son sospechosos, se llama directamente a las autoridades. No dejar pasar cosas pequeñas y corregirlas. Esto evitará que se hagan problemas grandes, como es el caso del hijo del vecino que comenzó a consumir drogas y después nos roba a nosotros, o que el primero se dedicó a ser halcón del crimen organizado, pero ahora porta armas de fuego y realiza otras actividades. Denunciar a las personas que compran cosas robadas, por ejemplo los expendios clandestinos, o las personas que se dedican única y exclusivamente a la receptación por robo y la reventa de cosas, por ejemplo las casas de empeño, y presionar a las autoridades para que vayan a los tianguis a atrapar a todos los que se dedican a vender cosas robadas o que no pueden demostrar su procedencia. Utilizar medios de comunicación privados, no realizar denuncias con nuestros celulares, sino tener un chip especialmente para esa tarea. Los sistemas de emergencia guardan la última dirección registrada que se denuncia en una emergencia. Esto es útil en caso de una colonia o sector vecinal. Si los rateros adoptan códigos para avisarse entre ellos de la presencia de autoridades o vecinos o vigilantes, por ejemplo, es muy conocido que se chiflan a lo lejos. Los vecinos deben de hacer lo mismo. Utilizar señales sonoras como golpear una lámina o la alarma de un coche o casa. Instruir a los vecinos para que reaccionen al sonido asomándose a la calle y entrar en alerta, o de lo contrario golpear una puerta o una señal característica. Atender cuando un perro ladra de noche o ruidos fuera de lo común, como golpear una puerta para forzar la cerradura o gritos, o que cada comunidad o sociedad de vecinos tenga su forma de avisarse, a fin de que el resto de los vecinos se unan para ayudar. Por lo general, los criminales tienen más miedo, pero cuidado, porque si están armados y se sienten acorralados, no dudarán en usar la violencia. Concientización en el barrio. Con mi música, el baile y las letras, voy recorriendo todo el barrio. Llevo conciencia al barrio para alejar a los latinos de la tentación del delito. Están robando el auto de Tito, están robando y eso es delito. Chicos no roben, wow, wow. Chicos no roben, wow, wow. Para despedirnos, además de las medidas normales que generalmente las personas olvidan, o peor aún, hacen después de que les roban, tenemos que tomar en consideración lo siguiente. Pensar como ratero, es decir, pensar en las formas y métodos para introducirse en tu casa, buscar los puntos débiles de seguridad, puertas con candados débiles, lugares que no tienen pasadores o cerraduras reforzadas, puertas de madera que se pueden reventar con un mazo o una patada, ventanas sin protecciones, ductos de aire acondicionado sin protecciones. Generalmente los rateros empujan la unidad y se meten por ahí. bardas o techos por donde pueden brincar a nuestro hogar, etc. En general, buscar todo aquel lugar que pueda ser útil para un ratero, para introducirse al hogar y reforzarlo. Generalmente gastaremos menos dinero en invertir en seguridad pasiva que en lo que nos robarán, y después trataremos de reparar o reforzar. Reforzar puertas con pasadores, invertir en puertas de acero y reforzadas, sobre todo las que dan acceso al patio y a la calle. Cerrar las ventanas muy grandes de la casa con concreto o instalar protecciones de acero. Invertir en cerrojos y candados. En general, toda medida de seguridad que haga que el ratero tenga más tiempo en acceder a nuestra casa. Obviamente, utilizar y enseñar a todos los miembros de la casa a usar los candados y las puertas y cerrarlas perfectamente cada que lleguen o salgan de nuestra casa. De nada sirve tener pasador y candado en la puerta principal
si el abuelo se va y los deja abiertos. Instalar una mirilla hacia el exterior de la casa, de manera que observemos quién es antes de abrirle la puerta. Iluminar de noche las entradas a nuestro hogar, y si tenemos un patio grande, instalar una lámpara a manera de iluminar en casos de emergencia. No dar oportunidad. No dejar puertas abiertas aunque sea por unos minutos. No dejar el coche estacionado en la calle o encendidos inseguros, o al menos tener un perro que lo cuide y una alarma. No dar señales de que nuestros hogares están solos o abandonados, por ejemplo la suciedad, cartas o periódicos tirados afuera, o luces apagadas por la noche. Esto atraerá a la rata. Si vamos a salir, pedirle a un vecino que recoja y pregunte a los desconocidos qué es lo que desean. Hacer lo mismo cuando éste no se encuentre. Usar el sentido común. No exponerse a situaciones donde sabemos que nos van a asaltar. Circular calles o carreteras a baja velocidad. O detenernos en lugares abandonados. No salir a la calle de noche sin protección o solos. La policía local y las fuerzas federales deben de prestar auxilio a las personas en casos de emergencia. Para eso está el 066. Si el coche nos dejó tirados o si el metro o transporte público no pasó por ahí, es obligación de las autoridades el protegernos, aunque también se dan casos de asaltos y extorsiones por parte de la policía. En todo caso, usar la lógica y no exponernos en vano. Si manejamos en carretera, no dar aventones a desconocidos, aunque sean bellas mujeres. Nunca se detenga a auxiliar a automovilistas desconocidos en medio de la nada. Mejor llame al servicio de emergencias para que le proporcione ayuda. De tratarse de un familiar o amigo conocido, haga lo mismo. Llame a emergencias para que no se queden solos. No salir a pasear o permitirle a nuestros hijos el salir con amigos de amigos o con desconocidos. No subirnos a coches de personas extrañas, aunque nos ofrezcan amablemente llevarnos y se vea una persona bien vestida. Los delincuentes ya se compran ropa como trajes y corbatas para robar. Vemos que llega el carro y se sigue. Ese carro lo vamos a volver a ver más adelante. Quiere decir que el carro estaba viendo si había alguien o no. Aquí lo vemos estacionándose. Se bajan dos señores de corbata, bien arreglados. Hacer énfasis en cuidar lo que se publica en redes sociales, desde anunciar que vamos a salir de vacaciones 4 días, hasta las pertenencias de valor y los objetos personales. Conozco muchos que publican fotos de dinero, de joyas, de coches, presumen que andan de viaje o que se van a ir 2 semanas. Nunca se sabe quién está vigilando nuestros perfiles, más en los casos donde usamos nuestros nombres y fotos. Hablar con los hijos de este problema y pedirles que mantengan el nivel de privacidad al máximo en sus perfiles. Tener cuidado de la información que entregamos a personas desconocidas en redes sociales, más en los casos donde no sabemos quién es, y se muestran extrañamente amigables. Se han dado casos de extorsiones y secuestros, gracias a la información que extraen a usuarios confiados. Discriminar. Si bien es verdad que en este podcast se habla mucho de la no discriminación, es necesario entender que no se puede confiar en cualquier persona, mucho menos en quienes estamos dejando que entren a nuestros hogares. Por tanto, es necesario que si necesitamos una reparación, un servicio doméstico, o que nos limpien el jardín o un trabajo de albañilería, conozcamos perfectamente a estas personas que van a nuestros hogares y sobre todo a los ayudantes. Cientos son los casos de empleadas que hacen robo hormiga, que meten a familiares a las casas donde trabajan, o de rateros que entraron a robar porque ya sabían en dónde estaba todo y a qué horas estaba sola la casa. Pues fueron ayudantes en un trabajo de construcción, pero el albañil que lo contrató no se hace responsable de ello, o son los mismos contratistas que se dedican a robar y estafar a sus inquilinos, sobre todo a los mayores de edad. Usted es el jefe de todas estas personas. Cuando vas a pedir un empleo te exigen carta de no antecedentes penales y una copia de la credencial para votar. Si bien es verdad que no podemos pedir antecedentes penales, debemos de investigar quiénes son las personas y, si se puede, exigirle una copia de la credencial o de una identificación con foto a cada uno. De lo contrario, buscar a otras personas. Pues bien arreglada, como si fuera, no verme como estudiante o algo así, sino como pues secretaria o algo así. O sea, tengo que ir presentable al trabajo.
Ella es Diana, presunta integrante de una banda dedicada al robo a casa habitación. Tras ser presentada por la Procuraduría de Justicia mexiquense junto con sus cómplices, así relató la forma en que asaltaban y saqueaban las casas del Valle de Toluca. Aseguró que era utilizada como pantalla para ingresar a los domicilios que serían robados por sus compañeros. La persona que está atrás de mí entra armada a agarrar a la persona para que no haga gritos o pues así cosas y no se salga de control la situación. Después de lograr que los habitantes de la vivienda abrieran la puerta, todo era rápido. Los ladrones ingresaban armados al domicilio y sometían a las personas que se encontraban dentro del inmueble. Posteriormente buscaban y extraían todo lo de valor. La puerta tiene mucho que ver, tiene que ser una puerta que no sea enrejada, que sea totalmente cerrada, para que tengan la única forma que ellos puedan salirse abriendo la puerta y nosotros. No contratar a jóvenes desconocidos que mediante la lástima o decir que tienen familia e hijos que mantener, se meten a las casas a observar qué hay de valor y por dónde pueden entrar, reportar y no dejar pasar cualquier actividad sospechosa, desde personas que merodean cuando estamos dentro del hogar, hasta quienes con excusa de buscar un gato o un balón, se asoman por la barda o la cerca. No dejar pasar a personas que, argumentando que son empleados de la Secretaría de Salud, fumigadores de empresas desconocidas, vendedores de productos, técnicos del cable o del agua o de lo que sea, y que usted no llamó y sin identificación o sospechosas, nos ofrezcan servicios gratuitos, exija gafete e identificación. Nunca deje la puerta abierta cuando le pidan algo del interior de su casa, desde agua o comida. No permitir que nuestros hijos o amigos introduzcan personas desconocidas a nuestra casa, o en su defecto, tener en la casa un área común o recibidor que no permita que se vea el interior de nuestro hogar. Hablar con nuestros vecinos sobre la importancia de ser desconfiado en cuanto a introducir personas extrañas a casa, de preferencia convivir en parques, bares o en el patio. La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Policía Estatal Preventiva, te recomienda los siguientes pasos para prevenir el robo a casa-habitación y de vehículos. Robo a casa-habitación. ¿Cómo se cometen? Cuando existen puertas, ventanas y cubos de luz sin protección, mediante engaños haciéndose pasar por prestadores de servicios de luz, agua y gas. Escalones o bardas pequeñas que puedan dar fácil acceso a la vivienda. Gran porcentaje de los robos que se registran ocurren cuando no hay nadie en la vivienda. Para prevenir el robo a casa-habitación, refuerza puertas y ventanas y solda las chapas de las puertas. Coloca un pasador guardando una distancia en la que no pueda alcanzarse con la mano. Cambia la combinación de las cerraduras si habita por primera vez una casa o departamento. Mantén una buena visibilidad e iluminación. Los accesos con vegetación excesiva o sin podar facilitan que las personas se oculten. Instala portones como rejas o mallas. Procura tener el frente de tu casa despejado y con buena visibilidad, denotando preocupación por ella. Las personas en la calle se transforman en vigilantes naturales del barrio. Actividades como pasear mascotas, caminar o barrer tu banqueta aportan vigilantes naturales al barrio. Mantenga las puertas de la cochera aseguradas y en buenas condiciones. 2. Realice una lista de contactos de los vecinos que incluyan varias formas de comunicación para cualquier eventualidad. Si tiene que ausentarse de su casa por unos días, encargue a un vecino de confianza que recoja el periódico, el correo y que vigile la casa. Evite dar información por teléfono a personas que no conozcan. Sospeche de los desconocidos que muestran interés en saber su horario y actividades cotidianas. Reporte de inmediato al número de emergencias 066 si observa a personas sospechosas en las inmediaciones de su vivienda o colonia. Si alguien ve que se escuchan ruidos o llega alguien sospechoso, inmediatamente se puede comunicar con nosotros, líneas de emergencia 066 o Twitter o Facebook. Recuerden también vehículos sospechosos, motocicletas, camionetas, gente, inmediatamente comuníquese con nosotros para nosotros poderlo revisar. Recuerden colores de camionetas o vestimentas de las personas. En caso de ancianos o personas mayores, el problema se agrava. Por lo general, no les gusta adoptar medidas de seguridad. Algunos creen que viven en sus tiempos donde se podía tener la casa abierta y hasta dormir con puertas sin cerrojos. Por ende, no les gusta cerrar las puertas o poner candados o alarmas. En caso de que no obedezcan, adoptar sistemas de cerradura automáticos que se cierren cada que alguien entre y salga. E instalar una alarma. Las alarmas son baratas.
o comprar un candado y pasador y darle una llave y educarlo para poner y quitar el candado cada que salga. Es muy necesario hablar con familiares y habitantes de las casas y hogares y capacitarlos para hacerles entender que ya no vivimos en los tiempos en los que se creció, sino es que queremos ser víctimas del robo. En casos de niños pasa lo mismo, enseñarlos a tener una llave y que la utilicen al llegar y salir del hogar y que no abran la puerta en presencia de desconocidos. No porque una persona sea alumno de la misma escuela, amigo del trabajo o nos hayan vendido algo, pueden ser dignos de confianza. Más si nos preguntan en qué trabaja la familia o por pertenencias o ahorros. Puedan prevenir algo como lo que me pasó. Yo fui secuestrada por una amistad. Me invitaron a un desayuno y ahí esa persona primero se hizo mi amiga, me hizo darle confianza, me hizo sentir que podía confiar en ella. Trató de saber de mi vida, yo la veía como pues, una buena persona. Un día me invitó a desayunar, yo acepté y me llevó a una casa donde donde me secuestraron. Utilizar un candado y que cada miembro de la familia tenga su llave. De contar con ancianos, entregarle a un vecino de absoluta confianza una llave para que entre a auxiliar a la persona en caso de emergencia. Enseñarles a usar un celular para que reciban y puedan hacer llamadas a un familiar y a un número de emergencia. Se recomienda tener 2 puertas, es decir, una que tenga el acceso a la calle y otra que tenga acceso a la casa o departamento. Esto es muy útil en los casos donde hay casas con cochera y se dan asaltos oportunistas, pues los ladrones esperan a que lleguen los inquilinos y se meten cuando están estacionando el coche o cuando apagan el motor y van a bajar. Dejar siempre a un niño o persona en el hogar, que nunca se quede solo y cuando van a salir todos. De esta manera él se asegura de que entre la familia y cuando cierren la puerta exterior, abrirá la interna. En caso de unidades habitacionales o vecinales, tener una reja o puerta abajo y que solo los habitantes de la unidad tengan la llave, además de alertar a todos los demás si ven a un extraño y preguntarle qué es lo que anda buscando. Estar atentos. Generalmente los prospectos a robo por parte de ladrones o el crimen organizado siempre reciben la visita de un ratero para pedir agua o tratar de vender alguna cosa. Pero esto lo hacen para asegurarse de que la persona vive sola o se queda sola, o conocer el modus operandi de los habitantes de un hogar, e incluso los sistemas de seguridad de la casa, y conocer la rutina que siguen. Existen criminales que se desplazan de una ciudad a otra, o de una colonia a otra, con tal de robar o secuestrar y evitar ser reconocidos. Es muy raro que un ratero entre en una casa que aparentemente está sola, sin antes haber vigilado el lugar con premeditación. Por eso es que se debe de estar atento de la clase de vecinos que se tiene alrededor, o de qué casa se convirtió en un picadero de droga, y denunciarla una y otra vez, hasta que desaparezca o la derrumben. Lo mismo pasa con los secuestros. Los objetivos son elegidos e investigados con bastante tiempo antes de perpetrar el hecho violento. Se vigila el número de personas que están cerca, la presencia de autoridades y el tipo de vigilancia con la que cuentan los lugares que frecuenta la víctima, incluso las actividades y rutinas que realiza periódicamente a diario. Llevar una relación y un trato amigable o afable con los vecinos, realizar juntas o reuniones periódicas donde se trate el tema de la seguridad, a fin de que ellos nos cuiden la casa y nosotros cuidemos la de ellos. No sé cuántas veces me han contado la historia del ratero que solo andaba buscando una gallina en el patio o una pelota adentro de la cocina del vecino. Contratar un seguro contra robo. Si bien es verdad que son costosos, las aseguradoras, además de entregarnos el valor de nuestras pertenencias, presionarán a las agencias del Ministerio Público y de Seguridad para que se nos haga justicia, o al menos ellos sí pondrán la denuncia correspondiente. No como usted, que dice que no tiene caso. Denunciar el robo. Si ya fue víctima de un robo o de un asalto, la denuncia no asegura que habrá detenidos, pero es su deber como ciudadano hacerlo, para que cuando atrapen al ladrón le puedan imputar cargos y no lo dejen ir suelto a las 24 horas.
aun cuando lo atraparon con cosas robadas. Dar alerta tanto a vecinos como conocidos de posibles bandas de delincuentes para que a su vez alerten a los demás. La percepción del crimen y la violencia a veces aumenta con unos cuantos asaltos y las personas tienden a generalizar y quedarse callados. Hay que evitar eso y luchar por tener comunidades lo más tranquilas y seguras posibles. Si llegamos a nuestro hogar y la casa se encuentra abierta, las cerraduras forzadas o observamos que hay personas en el interior, llamar a los vecinos y a la policía, esperar a que llegue una unidad o auxiliarse de los vecinos para entrar a la casa acompañado. Nunca entrar solo, puesto que puede ser muy peligroso. En caso de que un vecino sea víctima, no dejarlo solo y unirse para ir a levantar una denuncia. Esto hará que tenga más peso y se incrementen los rondines, exigir más seguridad pública y alumbrado por la noche. De ser necesario, armar una guardia vecinal o que al menos estén atentos de las alarmas y llamen a emergencias. Unidos todos pueden más, porque generalmente siempre hay alguien que conoce a los rateros que entraron a un hogar, pero no dicen quiénes son por miedo o porque les caen gordos los vecinos. Ahí entra mucho la importancia de la convivencia. Avisaba de un auto platina rojo estacionado con una persona sospechosa en su interior. Aseguraban que 2 personas más se encontraban forzando la chapa de esta casa, mientras que una mujer vigilaba en la esquina. Los hechos ocurrieron poco antes de las 5 de la tarde. Pues mira, realmente el reporte lo recibimos por parte de los vecinos de aquí de la calle y es por eso que venimos al apoyo de aquí de los vecinos. Y también, pues bueno, agradecerle a Seguridad Pública porque... De inmediato una patrulla municipal llegó al lugar, logrando la detención de estas 2 personas. Por cerca de 2 horas la policía buscó en esta y otras casas vecinas a un tercer sospechoso que se dio a la fuga. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, mientras que los propietarios del lugar acudieron a levantar la denuncia correspondiente para evitar que este caso quede impune. Para terminar este audio, hay que decir que un ladrón o delincuente de carrera nunca dejará de robar, al menos hasta que sea detenido y castigado. La impunidad y la falta de castigos incrementan exponencialmente el robo a casas, los asaltos y los robos con violencia. Hasta pronto.
Has escuchado el Arcángel Cast. Síguenos en Twitter en @ArcángelClam. Descarga este podcast desde www.arcangelclam.wordpress.com. Nos seguiremos escuchando. Uno no puede cargar con un arma de fuego en la calle o una alarma. Sin embargo, sí puede comprar un bastón retráctil y tomar cursos de cómo utilizarlo. En caso de las mujeres, pueden comprar un aerosol de pimienta o un taser o chicharra de 5000 voltios e igual, aprender a utilizarlo. No utilizar estos elementos si no se ha practicado o instruido en cómo utilizarlos, puesto que puede que nos los quiten y los usen con nosotros. La correcta combinación de seguridad activa y pasiva nos ayuda a mantenernos seguros. Quizás la mayor de las armas sea el sentido común. Si sabes que algo puede pasar en relación a robos y asaltos, no te expongas estúpidamente a ello, como salir en bicicleta o a correr a lugares solitarios o donde sepas que han asaltado, y luego presumir que lo haces para que digan: ¡ay, qué valiente! ¡Tómame aquí mismo, macho encabronado! Si ya te tienen atorado, rodeado o encañonado, mejor que entregues lo que te piden y no te expongas a resultar herido. Cuesta más trabajo recuperarse de las heridas que reponer lo perdido. Platicamos con 2 personas que fueron violentadas en su domicilio. Nos narran los sentimientos que se generan tras ser víctimas de este delito. Primero, pues sientes mucho miedo y ya no entras tranquilo a tu casa, pues yo ya no entraba a mi cuarto y me asomaba a los closets a ver todo eso. Ya lo que se llevan, pues ya no te preocupó tanto, sí te duele. La señora María un día regresó a su casa encontrándose la sorpresa de que por una de sus ventanas habían ingresado los delincuentes. Yo iba subiendo la escalera cuando vi que habían quitado la ventana, la ventana del patio, y por ahí fue que se brincaron. Pues ya empecé a sentir un miedo horrible y vimos que ya estaba saqueado todos los cajones de los cuartos de nosotros. Más allá del coraje y la impotencia, el miedo se apodera de las víctimas. De hecho, se tuvieron que venir otras de mis hermanas a dormir unos días con nosotros porque nos daba mucho miedo entrar a la casa. Es un miedo tremendo el que te dejan, una inseguridad pues en tu propia casa. Pero no todos los robos son cometidos por desconocidos que allanan tu casa. También confiar demasiado puede ser peligroso. Sí, más o menos en julio me operaron, entonces buscamos una persona que nos ayudara. Una de mis hermanas nos la recomendó y duró esa persona un mes más o menos, un mes y medio, y en el lapso de ese tiempo se había llevado casi todas las alhajas que nos quedaron, hasta ropa interior. La señora Dolores se enfrentó a su empleada doméstica, quien reconoció que había tomado diversos productos, incluso le entregó las boletas de empeño de los mismos. Y ya cuando nos dimos cuenta de que faltaban algunas cosas, se le dijo a ella y ella dijo que no había robado, pero nos dimos cuenta, la presionamos pues y nos dimos cuenta que se estaba llevando las alhajas y diario las estaba empeñando y traía 28 boletas de empeño de puras alhajas y cositas que se había llevado de aquí de la casa. Lo que es un hecho es que hay un daño psicológico que cambia la calidad de vida de las víctimas de un robo. Es más, yo a veces salgo el domingo principalmente, por aquí es muy solo y me quiero ir a pie a misa y no, mejor regreso por el carro porque me da miedo. Autodefensas urbanas y los justicieros. Se veía venir. Nadie puede estar por encima de la ley. Solo el Estado puede administrar la justicia. A pesar de la captura de Mireles y las encontradas opiniones a favor y en contra, el fenómeno de las autodefensas y los movimientos de justicieros e incluso comandos armados patrocinados por empresas para barrer a grupos de asaltante, robo organizado a casas, comercio y secuestradores o simples rateros comunes que amanecen tirados en la calle, sigue en aumento. No solo en Sierra o los ranchos han aumentado la venta y el trasiego de armas de fuego, incluso de uso exclusivo del ejército, sino también en zonas urbanas, incluso en plena capital del país. Los que no pueden se arman con palos y machetes. Si la Policía Federal gasta millones en logística, armamento y tecnología,
El crimen organizado gasta en motocicletas, celulares y salarios para menores de edad, los cuales utiliza para vigilar las zonas donde opera el crimen organizado. Las personas creen que esto es algo normal, sin embargo, nunca piensan que esos menores se convertirán en asaltantes a mano armada, sicarios o secuestradores, o que formarán su propia célula del crimen organizado. El crimen organizado, a diferencia de las fuerzas federales y las que luchan contra el narco, invierte en logística e incluso contrata a ingenieros para sus operaciones en telecomunicaciones. En el país no existe un Estado de Derecho, ese que sacrificas tus libertades a costa de recibir ciertas garantías y derechos. Hace muchos años el crimen organizado lo compró. La justicia es lenta y muy tardada y escasa. Todos conocemos el caso donde un individuo anónimo sacó un arma y ejecutó a los asaltantes que intentaban robar un negocio o hasta el transporte público. Siempre es anónimo, porque en los casos donde sale su nombre es asesinado a las semanas. Por eso es que los ciudadanos tienen miedo de reaccionar de alguna forma en contra de la delincuencia. Aunque también conocemos los casos en donde un grupo de personas linchan o matan o queman a un ratero que fue sorprendido robando. Mireles, las autodefensas y los justicieros no son un problema más, es el resultado de la suma de todos los males, el cual se puede resumir en un solo problema: las drogas y el desempleo. Existen muchos jóvenes que por una cosa u otra se enganchan en drogas y terminan dedicándose a ser el ratero de la cuadra, si es que no consiguen un empleo con un narcotraficante que les da una camioneta y armas de fuego. Disertar sobre la justicia, las leyes, las normas, el ejército, el cumplimiento de la Constitución, la Policía Federal y todos los discursos presidenciales y la eterna negación de los medios de comunicación con publicidad institucional que dice que vamos ganando, no sirve de mucho. A un asaltante armado no le interesa. Los delincuentes marcan las viviendas de las que están a punto de robar. Los delincuentes que están llegando no serán de acá, tendrán información de acá y vienen de otros sitios y empiezan a marcar los domicilios. ¿En qué forma? Si en el domicilio si vive una sola mujer, si es anciana, o si el domicilio de qué horas a qué horas está, si tiene perro, no. Cada jeroglífico tiene un significado. Por ejemplo, un triángulo, casa ya robada, significa, ¿no? El círculo dice cuidado con policía, o sea, se supone que en ese tramo o policía o sereno que está por esa ronda y que van a tener mucho cuidado. Inútil insistir, es una casa, o sea, que es muy segura, que es difícil ingresar. En el otro es buena acogida, se habla de Dios, o sea que cuando ven este jeroglífico quiere decir que se puede fácilmente robar ese domicilio. Una cruz con un círculo significa que el dueño regresará pronto. Un rombo simboliza que la casa está deshabitada. Un triángulo que esa casa ya fue robada. 3 círculos que la casa está lista para ser robada. 3 rectángulos que la casa está habitada solo por mujeres. Una cruz que están de vacaciones. 4 líneas verticales paralelas separadas por una horizontal que no hay nada valioso. Lo que parecen 3 letras L manuscritas que hay cosas de valor. Y un canasto de bebé visto de lado que en casa solo hay una mujer. Es una de las tantas casas en donde aparecen símbolos y algunos letreros. Por ejemplo, esos 3 puntos. De acuerdo al informado por la Policía Municipal en un tríptico, se dice que cuando aparecen 3 puntos en una vivienda es porque está lista para ser robada. En esta casa hay 2 señalamientos con 3 puntos. Este es el otro. Y están en lugares de fácil acceso para que se puedan brincar. Y curiosamente, es una casa donde no hay nadie por las mañanas y por las tardes. En todas incurre la violencia y el despojo. Número 1. El más recurrente. El usuario no se encuentra en su hogar y se rompen cerraduras, se revientan candados o en casos más extremos, se revientan muros y paredes. 2. Esperar a que el usuario llegue a casa y seguirlo y amenazarlo, o introducirse de noche al hogar y amenazar a la persona o familia entera para quitarles lo que puedan, en algunos casos con lujo de violencia.
aunque se dan casos de que ocurre de día, también casos en que la familia duerme y no se dan cuenta del robo. Por lo general es entre las 3 y 5 de la madrugada. 3. Abuso de confianza. En este caso se puede presentar en la modalidad de robo hormiga. Trabajadores que contratan para realizar servicios de construcción o domésticos, que roban material o se introducen a la casa a ver qué se llevan. Aunque pueda ser que se hagan de confianza, con el único fin de buscar robar o asaltar más adelante a la familia. 4. Robo en la calle. Asaltos a transeúntes en motocicleta o a pie, con armas de fuego o cuchillos. Los semáforos de noche o los atascos vehiculares a cualquier hora del día. Las calles sin iluminación. Son elementos que utilizan los asaltantes. A veces utilizan armas reales pero sin balas. De esta manera amagan a los conductores o a los transeúntes, y si son detenidos le reducen los cargos al alegar que el arma estaba descargada. 5. Utilizan engaños para hacerse pasar por empleados de cable, teléfono o se disfrazan de servidores públicos para entrar a hogares con personas dentro y despojarlos de pertenencias de valor. Aunque también pueden engañar a las personas argumentando que son mujeres que quieren pasar al baño o que son perseguidas. El mayor problema de estos robos es que siempre existen personas que son testigos o pueden llamar a la policía sin intervenir, pero no lo hacen, aun cuando observan que a alguien más le quitan su coche o su celular. Los ciudadanos estamos totalmente indefensos, desde el sistema legal, que es el único que tiene permitido portar y utilizar armas de fuego, y el único capaz de hacer uso legítimo de la fuerza, o que solo permite que las personas tengan armas de calibres pequeños registradas en sus hogares, mientras que en la misma red social Facebook se venden armas como un águila del desierto de 45 milímetros o rifles de asalto AK-47 o M16 por algunos miles de pesos. Solo bastan unos cuantos clics para que cerca de tu ciudad exista alguien que te pueda vender un arma, o todos conocen al que puede conseguirlas. Los delincuentes pueden conseguir fácilmente armas en menos de 3,000 pesos, mientras que al ciudadano común, la Sedena le vende la misma arma en 18,000 pesos. Sobra decir que tienes que comprar con ellos los cartuchos y que solo puedes almacenar cierta cantidad en tu casa. Entonces, calcula tú qué hace más daño, una pistolita calibre 38 o 22, o un rifle de asalto, o pistola calibre 45. Incluso el Código Penal Federal tipifica como abuso de la fuerza si matas a machetazos a un violador dentro de tu casa. Entonces nos queda claro que el único camino que tenemos es el de la prevención. Tipos de seguridad. En el caso de robos y asaltos hay dos tipos de seguridad: seguridad activa y pasiva. La seguridad pasiva es la que podemos montar en puertas y ventanas a fin de mantener el hogar seguro, observar los puntos débiles del techo y las paredes y huecos o lugares por donde podrían entrar a nuestra casa o negocio, y reforzarlos con barras de acero, candados y pasadores. Si bien en Estados Unidos les encanta usar vidrio y madera en sus casas, aquí debemos de armarnos con puertas de acero y concreto. Por su parte, la seguridad activa son los medios que podemos utilizar para prevenir que se llegue a la seguridad pasiva. Los vecinos que nos cuidan, un perro o un cocodrilo en el patio, las alarmas, un hipopótamo en la casa, un aviso de que se disparará a todo aquel que entre a la propiedad, entre otras cosas. Una persona... Mucho menos le interesa a un miembro de la familia, un amigo o un conocido cuando ha sido víctima de las consecuencias del abandono y corrupción del Estado a manos de personas verdaderamente incompetentes. Es necesario que el Estado tome cartas urgentes en el asunto, porque el Estado de Derecho está muy roto. Entonces, debemos de pensar primero que nada, ¿quiénes son los que fomentan el robo?
Bueno, primero que nada, todos aquellos que compran cosas robadas, desde aquellas personas que se sienten magnates los domingos al ir a comprar al tianguis, hasta las autoridades a diferentes niveles, que no investigan la procedencia de los artículos que se mercan en los tianguis. A mí me ha costado varias amistades el decirle a un amigo que por qué compra teléfonos robados, a sabiendas de que fueron despojados con violencia a otra persona que lo compró con sacrificio. Desde el Ministerio Público que obstaculiza las denuncias, el personal o la policía investigadora, hasta la policía local que sabe quiénes son los rateros, en dónde están las casas que venden droga, cómo trabajan o vigilan a las personas, y quiénes son las personas que compran cosas de valor, o en qué lugares almacenan lo robado o lo cambian por drogas, y quienes venden y trafican con artículos como celulares, o los desbloquean sin problema alguno, sin persecución de ninguna autoridad. Los ciudadanos y las empresas deberían de exigir que las operadoras puedan bloquear los dispositivos robados y que la policía detenga a aquellos que los modifican para que vuelvan a funcionar o los desbloqueen. Por eso se aplaude que Apple sea la primera empresa que desarrolla efectivamente una manera de bloquear sus dispositivos. Incluso tú puedes saber quién es el ratero, en qué lugar tiene tus cosas, pero la policía asegura que necesita de una orden para poder entrar a la casa en cuestión. ¿Puedes creer que si entras y sacas tus cosas, el dueño puede denunciarte por invasión a la propiedad privada? Mamadas pendejas. En segundo lugar está la ciudadanía, que permite que la casa abandonada o el hogar de una anciana que murió y dejó a sus hijos a la suerte se convierta paulatinamente en una casa de drogadictos, donde se vende droga o se almacenan cosas robadas, lugares que permiten que los delincuentes vigilen a sus vecinos para saber a qué hora entrar a robar y que por miedo a las represalias no denuncian dichos hogares. También tenemos que hablar de la corrupción de las autoridades, que permiten que estas personas sean avisadas por los mismos cuerpos de seguridad de en qué momento y día les van a caer para catearlas, e incluso revelan quiénes fueron los que levantaron la denuncia. Por eso se recomienda usar celulares sin registrar. Como dije en otro podcast, por eso surgen las autodefensas o los comandos armados vecinales en contra de la delincuencia. Por eso las personas apoyan a los narcotraficantes que localizan, ejecutan y amenazan a los rateros locales, con que al primer robo los levantan y matan. Esto pasó en esta comunidad. Se frenó la delincuencia y el robo, no porque las autoridades hicieran su trabajo, sino porque un capo mató a muchos rateros y otros mejor dejaron que los encarcelaran antes de que les pasara lo mismo. Lo que usted ve aquí es un artefacto electrónico conocido como inhibidor y bloquea la señal satelital de los dispositivos de rastreo de vehículos. En este caso, la víctima es el conductor del carro y no el pasajero. Mientras el perjudicado está plagiado, el delincuente enciende el inhibidor y logra perturbar la señal que se recibe del satélite hacia el dispositivo del vehículo para evitar que sea ubicado. ¿Sabes a dónde llamar en caso de una emergencia? ¿Quieres hacer una denuncia y no sabes cómo? ¿Dónde pedir auxilio? O en su caso, pedir apoyo psicológico. El 066, la respuesta inmediata. Llama al 066, te atenderemos de forma profesional y confidencial. Canalizaremos tu solicitud a la instancia correspondiente. 066, somos tu ángel guardián. Delincuencia y turismo. El gobierno de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje a México, advierte del incremento en el número de secuestros y de la violencia por el crimen organizado. Exhortó a sus connacionales a evaluar la situación de seguridad en cada estado. Así, el vecino país aconseja a sus ciudadanos no viajar si no es esencial a estados como Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, San Luis Potosí, Estado de México, Coahuila, Colima, Michoacán, Nuevo León, Zacatecas, Tamaulipas y Durango. Si bien existe una gran polémica al respecto de los avisos que emite Estados Unidos para sus compatriotas, sobre todo por páginas y personas nacionalistas y conservadoras, como es el caso de Imperial Bowl, que se pone como loco. Debemos de admitir que existe una seria crisis de inseguridad en los estados que se mencionan en las alertas, y como aquí no somos el secretario de Turismo o el de Relaciones Exteriores, que sale preocupado por las remesas americanas que representan una enorme parte de la economía nacional,
ni mucho menos los incompetentes y corruptos gobernadores y secretarios de seguridad que solo se quejan y dicen que todo está bien. Ajá. Todo está bien. Estamos de puta madre. Tenemos que emitir las siguientes consideraciones. Si considera que el estado o ciudad presenta una alta tasa de crímenes, piénselo 2 veces y acuda al lugar solo si es extremadamente necesario. No confíe en los medios de comunicación, mucho menos en los del destino turístico que pretende visitar. Mejor consulte con familiares o directamente investigue en medios de internet sobre la inseguridad del punto al que desea visitar. Las redes sociales son una muy buena fuente para tomar determinado recaudo, además de las secciones policíacas de los periódicos en línea a dónde va. No circule en carreteras de baja velocidad, no tome atajos, no circule de noche con su familia, mucho menos en solitario. A toda costa evite carreteras de terracería. Si no cuenta con un seguro para el coche, contrate uno por el tiempo que va a viajar. Algunos tienen amplia cobertura e inclusive asistencia en el camino. Deténgase en hoteles dentro de la ciudad y no en los de paso. Si desea descansar, hágalo cerca de las casetas de vigilancia. Procure que al detenerse en gasolineras o estaciones de servicio, no hablar con nadie ni mencionar que viene de viaje. No reponga combustible en lugares solitarios. No se detenga en carretera a menos que sea absolutamente necesario. Dentro de su estructura criminal se encuentran las antenas del comercio informal, que son personas con radios y motonetas que son los encargados de vigilar los movimientos de las autoridades. Además, dan aviso de los negocios con mayor clientela o cargamento de diamantes u oro en las joyerías. También tienen la encomienda de custodiar determinadas zonas, punto clave para el tráfico de droga y armas. Bienvenidos a su sección. Comentemos el podcast. En esta ocasión, hablaremos de los modus operandi de los rateros, justo antes de entrar a robar un domicilio. Para ello tenemos a un especialista. El perro investigador del Canal 6. Hola. Papá, ¿quieres escucharme? Shh, Lisa, está ladrando el perro. Nos dice que existen 2 tipos de robos, el robo premeditado o planeado, y el robo oportunista. ¿Cómo ocurre esto? Comenta que si bien los robos pueden ser por parte de drogadictos o ladrones comunes y corrientes que se roban la manguera o el perico, existen bandas que forman parte del crimen organizado con logística y operativos que saben perfectamente cómo operar. Coches, conocimientos en cerrajería, herramientas y personal. Dice que en ambos casos los rateros buscan casas solas, de preferencia que tengan horarios establecidos, como obreros y estudiantes, en donde todos trabajan, a manera de llegar a determinada hora en que se encuentre cerrada. Si hay personas, y les responden, se harán pasar por vendedores o que buscan a una persona. En otros casos, buscarán engañar a la persona para entrar a la unidad. Háblenos más del tema. Nos comenta que por lo general, los rateros duran entre 5 a 10 minutos tocando a la puerta, mientras observan hacia todos lados para ver si no hay nadie que salga a preguntar qué buscan. En ocasiones se marcharán y regresarán, mientras observan el tráfico y circulación en las calles. No se hacen pasar por personas sospechosas. Utilizan coches relativamente nuevos, generalmente doblados o con placas sobrepuestas. En su mayoría camionetas, cuando saben que pueden obtener muchas cosas de valor. Si bien las bandas o los criminales pueden ser vecinos o ladrones que viven en la misma colonia, existen bandas que realizan recorridos en colonias lejos de su área, o son aconsejadas y avisadas por delincuentes o drogadictos que se intercambian información o soplos. Algunos más realizan viajes en coches a otras ciudades con el fin de encontrar nuevas casas que robar sin ser identificados plenamente. Se visten bien. Camisas, corbatas, trajes, mujeres elegantes, hombres limpios y de piel blanca. Pueden usar vestimenta de empleados del agua, luz, teléfono.
Generalmente aparentan que hablan por celular, o que esperan al inquilino. En casos donde el robo es premeditado y mediante visitas anteriores, saben en dónde están las cámaras de seguridad. Evitarán voltear a verlas a toda costa, si las rejas o recibidores se encuentran abiertas. Pasarán varias veces, hasta entrar a la casa en cuestión. Acto seguido, forzarán las puertas, o utilizarán un cerrajero para entrar a la casa. Las bandas más organizadas se componen de 3 o más sujetos. Se comunican con celulares desde adentro y afuera para vigilar la presencia de los inquilinos o las autoridades. Los más organizados incluso colocan halcones que les avisen en cada esquina del movimiento. Más en casos donde ya se sabe qué vehículos utiliza o quiénes son la familia en cuestión. Dice que los robos son relámpagos. Por lo general son en menos de 10 minutos. Aunque se dan casos en donde al ver que quedan impunes al circular varias veces por el lugar de los hechos, regresan y son capaces de llevarse hasta el gato. Utilizan mochilas y bolsas que encuentran en la vivienda para robar todo lo que exista de valor. Muchas gracias, señor. 4:17 de la tarde. Un hombre estaciona su auto de lunas polarizadas en la entrada de esta lujosa residencia en La Molina. Tiene lentes, viste con chaleco y corbata y tiene un audífono pegado a la oreja izquierda. Sabe que una de las cámaras de la casa lo está enfocando, por eso, en ningún momento, muestra el rostro. Está claro, se trata de un delincuente que recibe y da indicaciones a los otros 2 que se encuentran dentro del lujoso auto. En el momento él tiene un audífono en el oído, se está comunicando con los que están en el interior del vehículo. Bastan 3 minutos de reconocimiento para que baje el segundo delincuente, el técnico, el experto en chapas, aquel en cuyo maletín están las herramientas necesarias para vulnerar la puerta de esta residencia. Él sabe que hay cámara, está tapando el rostro, el gorro. Con un maletín baja. Con un maletín, ahí están las herramientas para comenzar a trabajar en la chapa. Ahí ingresaron. Ahí ingresaron al domicilio. Cierran la puerta y aparentemente nada sucede. Ellos ya ingresaron a trabajar. Esta casa en La Molina tenía 5 cámaras, un cerco de seguridad, una persona que cuidaba, pero aún así, 3 ladrones ingresaron con un auto de lujo y se llevaron casi todo. El guardián de la casa se da cuenta que se trata de un auto sospechoso. Se acerca a la puerta, pero es tarde. Los delincuentes tienen el control. Pero ya le está comunicando que el vigilante se está acercando a la puerta. Ahí ya le comunicó telefónicamente que el vigilante está acercando a la puerta. Ahora le va a avisar, el otro sujeto, cuando el vigilante esté en la puerta, se va a acercar. Si te gusta este podcast, entra en iVoox.com y recomiéndalo. Así le ayudarás a que gane visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que iVoox es con V. Tranquila, Marge. Si alguien quiere entrar aquí, mi alarma nos avisará oportunamente. Oh, mira el pececillo, Marge. Oh. ¡Miren, tengo el segundo premio! ¿Ganaste un premio? No, me lo robé. Robar es mal. Frecuentemente escuchamos historias y relatos de cómo a un vecino o conocido le asaltaron o lo robaron en su casa. Sin embargo, raras veces hacemos caso de estas historias, o tomamos medidas o recaudo. Desgraciadamente las personas actúan o reaccionan cuando es demasiado tarde. En este audio vamos a hablar del robo a casa-habitación, los asaltos y algunos tipos de delincuencia.
Además de ayudarlo a que prevenga este tipo de hechos, es más fácil para la televisión y los medios de comunicación el ser amarillistas, presentar grabaciones e incluso realizar testimonios con música dramática de fondo, que el presionar a las autoridades para prevenir los robos e incluso fomentar el pánico y la preocupación, mas no ocuparse y tomar medidas en el asunto. Incluso estos medios de comunicación caen en el engaño, puesto que realizan dramatizaciones sin avisarle al público. Para ellos representa un enorme negocio, puesto que la mayoría de la prensa escrita y algunos medios de comunicación, como Televisión Azteca, sobreviven gracias a la nota roja y al amarillismo. Las autoridades del Distrito Federal buscan a estos dos hombres que usted tiene en pantalla. Se trata de un par de delincuentes dedicados a robar relojes finos en diversos puntos de la Ciudad de México. Este es el último de sus atracos. Sus víctimas fueron en exhibición. Observe usted estas imágenes. Las cámaras de seguridad de un restaurante en Puebla captaron a dos sujetos junto a la mesa de una familia. El de playera verde vigila que nadie los observe. Procuraré no ser reiterativo en los temas y manejar la información lo más clara y precisa posible, además de abordar el tema de una forma amena y sin tanta exageración. Comenzamos. ¿Hay señales del ladrón? Vendrá. ¿Por qué? Es lo suyo. ¿Por qué? Es un ladrón. El contenido multimedia incluido en este podcast, desde audios hasta música, se presenta con la licencia de Fair Use o uso razonable por ser un audio de corte informativo. Por lo tanto, no es necesario que pida licencias a los autores del contenido. También este podcast hace uso responsable de la libertad de expresión, pero le pide a usted que escucha discernimiento, debido a que el contenido no es apto para niños. Se recomienda discreción y una mente abierta a nuevas ideas. Las opiniones que aparecen en este audio son responsabilidad únicamente de los emisores y no de las páginas o soportes donde se encuentra hospedado este podcast. Aún así, si usted es de carácter débil o impresionable, le recomendamos que para este audio cierre la puerta y corra. Muchas gracias. Francisco Rivas, director de la organización no gubernamental Observatorio Nacional Ciudadano, informó que durante el primer cuatrimestre de este 2014 fueron denunciados 33.666 casos de robo a casa-habitación. Esta cifra se desprende de más reciente reporte de delitos de alto impacto que ubica al asalto a vivienda como el ilícito que más ha crecido en este periodo. El robo a casa-habitación, a diferencia del secuestro o los asaltos, no diferencia entre una clase social y otra, puesto que, debido al aumento de la venta de drogas y la crisis social, cualquier persona es capaz de introducirse a la casa más humilde y robarse el radio o una tele para cambiarla por una dosis de drogas con el dealer más cercano. Sin embargo, sí tiene tinte de desigualdad social, puesto que a pesar de ser las personas que menos pertenencia de valor ostentan, los pobres son la clase más desprotegida en este aspecto. Mientras que una persona de clase media o alta puede preparar bardas de concreto sólido, contratar personal de seguridad o pagar cada mes una alarma asistida e incluso irse a vivir a un country o privada con seguridad, los pobres ni siquiera tienen casas de concreto, sino que muchos viven en casas de lámina de cartón, puerta de madera, o no les importa la seguridad de su hogar. Mientras que una persona de clase alta puede tener contactos o amigos que le ayuden a encontrar sus pertenencias, e incluso la policía trabaja de forma privada para ellos, como es el caso de Laura Zapata. La mayoría de personas ni siquiera denuncian, puesto que el Ministerio Público está abarrotado de personas esperando para levantar un acta, o simplemente los ignoran, y la policía que los atiende les dice que se comiencen a resignar. Mientras que alguien viaja en coche privado con blindaje o hasta en helicóptero, los ciudadanos se exponen a que los asalten en el transporte público, en el metro e incluso en las calles al llegar de trabajar o de estudiar al regresar a sus hogares.
El robo se lleva a cabo en varias modalidades. A base de marcas y pintas con forma de figuras jeroglíficas,